Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jacqueline Urrieta y hoy les estaré hablando sobre el cumplimiento de las obligaciones. El estudio del cumplimiento ocupa un lugar central dentro del derecho de obligaciones, pues constituye la finalidad misma del vínculo obligatorio. Toda obligación nace con una vocación natural de extinguirse mediante su ejecución, es decir, mediante la realización exacta de la presentación debida desde la perspectiva estructural. La obligación supone tres elementos fundamentales. Uno es el sujeto activo, que es el acreedor, con derecho a exigir. Dos es el sujeto pasivo, quien es el deudor, constreñido jurídicamente. Una prestación de dar, hacer o no hacer. Fundamento jurídico del cumplimiento en el derecho venezolano. En el ordenamiento venezolano, el cumplimiento encuentra sustento en los principios cardinales del sistema contractual. Fuerza obligatoria del contrato en el artículo 1159 del Código Civil venezolano establece que los decretos tienen fuerza de ley entre las partes. El cumplimiento no es una opción moral, sino una exigencia jurídica. Ejecución de buena fe. El artículo 1160 del Código Civil dispone: los contratos deben ejecutarse de buena fe. La doctrina venezolana ha sostenido que la buena fe integra el contenido del contrato, limita el ejercicio abusivo de derechos y permite interpretar la conducta de las partes en fase de ejecución. El cumplimiento como modo natural de extinción de obligaciones. El cumplimiento es la forma normal de extinguirse obligaciones a diferencia de otros métodos que pueden alterar la relación entre las partes. Este proceso satisface el interés del acreedor, libera al deudor y restablece el equilibrio patrimonial. Su función principal es organizar intercambios y asegurar que las prestaciones se realicen según lo acordado. Desde una perspectiva económica, en Venezuela el cumplimiento facilita la circulación de bienes y servicios, promueve la previsibilidad contractual y reduce litigios, fortaleciendo la confianza en el sistema jurídico. La falta de cumplimiento puede generar efectos negativos, como el encarecimiento de transacciones y aumento de conflictos. El cumplimiento e incumplimiento son categorías interrelacionadas. El primero extingue la obligación, mientras que el segundo activa mecanismos de protección del crédito. La legislación venezolana busca un equilibrio protegiendo al acreedor, pero también considerando eximentes como fuerza mayor. Requisitos del cumplimiento: exactitud o identidad, integridad, oportunidad, localización adecuada. Especies del cumplimiento. El cumplimiento de las obligaciones en el contexto civil venezolano no se limita al pago directo por parte del deudor, sino que incluye diversas modalidades que permiten satisfacer el crédito en diferentes circunstancias. Entre estas modalidades se encuentran el pago o cumplimiento directo, que es la forma más común y se caracteriza por ser voluntaria, extinguir la obligación principal y sus accesorios, y no requerir intervención judicial. Para que este tipo de cumplimiento sea válido, debe cumplir con ciertos requisitos como identidad, integridad, oportunidad y legitimidad en el sujeto que recibe el pago. El cumplimiento de las obligaciones en el derecho civil venezolano conforme al Código Civil se refiere a la satisfacción de lo que se debe, pudiendo ser realizado de diversas maneras. La forma de cumplimiento incluye el pago directo, la dación por pago, donde se ofrece una cosa diferente a la original pactada, el pago por consignación cuando el acreedor impide el cumplimiento, y el pago con subrogación, donde un tercero paga en lugar del deudor.
Cada forma tiene requisitos específicos que deben cumplirse para garantizar la validez del cumplimiento y la extinción de la obligación. Es fundamental que el cumplimiento sea realizado en tiempo y forma, respetando la identidad y la legitimidad de las partes involucradas. El incumplimiento de las obligaciones puede ser clasificado como voluntario o temporal. El incumplimiento voluntario ocurre cuando el deudor decide no cumplir con su obligación sin justificación, lo que puede dar lugar a responsabilidades civiles, incluyendo daños y perjuicios. Por otro lado, el incumplimiento temporal se presenta cuando el deudor no cumple en el plazo establecido, pero aún tiene la posibilidad de cumplir posteriormente sin incurrir en responsabilidades inmediatas. En ambos casos, el acreedor tiene acreedor a exigir el cumplimiento o reclamar indemnización por los daños causados, según lo estipulado en el Código Civil venezolano. La mora o retardo en el incumplimiento. La mora o retardo en el incumplimiento es un concepto fundamental en el derecho civil venezolano que se refiere al retraso del deudor al cumplir con su obligación. Este incumplimiento puede ser clasificado en mora voluntaria cuando el deudor tiene la capacidad de cumplir pero decide no hacerlo, y mora involuntaria cuando el incumplimiento se debe a circunstancias ajenas a su voluntad. Los caracteres de la mora incluyen su naturaleza natural, ya que se produce dentro de un plazo determinado, y su relación con el incumplimiento, al ser un estado que puede evolucionar hacia el incumplimiento definitivo si no se subsana. La transformación de la mora en incumplimiento definitivo ocurre cuando el deudor no cumple con su obligación incluso después de haber sido requerido formalmente por el acreedor. Formalidades y efectos. Las formalidades y efectos de la mora solvendi son esenciales para establecer las condiciones bajo las cuales se reconoce la mora. Para que la mora sea efectiva, es necesario que se realice una interpelación válida, que puede ser verbal o escrita, dependiendo del tipo de obligación. La purga o extinción. La purga o extinción de la mora se produce cuando el deudor cumple con su obligación después de haber estado en mora, lo que restablece las relaciones contractuales originales y elimina cualquier responsabilidad por daño ocasionados durante el periodo de mora. Para finalizar, podemos decir que la comprensión adecuada de la mora y sus implicaciones es crucial para la gestión efectiva de las obligaciones en el contexto del derecho civil venezolano. Muchas gracias por su atención.